Dijeron que temblaba bajo presión hasta que realizó un disparo mortal de 2 millas que puso fin a un asedio de 6 meses. Esta historia comienza en la Escuela de Francotiradores Scout del Cuerpo de Marines en Camp Pendleton, California, donde la sargento Sarah Panton Michey luchaba por completar su evaluación final para la calificación de francotirador avanzado. A los 26 años, Sarah tenía puntuaciones excepcionales de puntería, dando en blancos constantemente a 1000 metros con una precisión inferior a MOA, puntuaciones perfectas en cálculos balísticos y una comprensión intuitiva de la lectura del viento que impresionaba incluso a los instructores veteranos. Pero había un problema que amenazaba con terminar con su carrera de francotiradora antes de que realmente comenzara. Las manos de Sarah tenían un temblor apenas perceptible bajo estrés extremo. «Sargento Michey», dijo el sargento de artillería Mickey Seaman Thompson durante su evaluación final de estrés. «Su puntería es sobresaliente en condiciones controladas, pero hemos documentado microtemblores en su mano de tiro durante escenarios de alta presión. El trabajo de francotirador requiere absoluta firmeza cuando hay vidas en juego». Sarah se encontraba en la línea de tiro de 1000 metros en Camp Pendleton, con su rifle la AWA 338 personalizado apoyado en el bípode mientras los instructores monitoreaban sus signos vitales mediante sensores conectados a su equipo. «Soldado, los temblores son mínimos y no afectan mi precisión. Los he estado compensando con éxito durante el entrenamiento». El sargento mayor James Steele Davis, instructor jefe de la escuela, negó con la cabeza con preocupación. «Michey, compensar durante el entrenamiento es diferente a actuar en combate. Cuando mantienes la posición durante 18 horas, cuando los francotiradores enemigos te persiguen, cuando un disparo fallido significa la muerte de soldados estadounidenses, es entonces cuando esos temblores se convierten en un lastre mortal». La sargento mayor María Goss Chen, instructora principal de Sarah, tenía sentimientos encontrados sobre la preparación de sus estudiantes. «Sarah, tus conocimientos técnicos son superiores a los de la mayoría de los graduados, pero el francotirador no se trata solo de conocimiento. Se trata de controlar las respuestas del cuerpo al estrés. El cuerpo de marines no puede desplegar francotiradores que puedan fallar disparos críticos debido a limitaciones fisiológicas». Pero Sarah había estudiado a fondo la biomecánica del tiro de precisión y creía que sus temblores podían convertirse en una ventaja con las técnicas adecuadas. «Señora, con todo respeto, creo que todos malinterpretan lo que representan esos temblores. No son señales de inestabilidad. Son indicadores de una mayor conciencia sensorial. Mi sistema nervioso procesa los datos ambientales más rápido bajo estrés, no se descompone». 8 meses después, las controvertidas teorías de Sarah se pondrían a prueba en las circunstancias más difíciles imaginables durante el asedio del Cañón del Diablo. Un estratégico paso de montaña en el accidentado terreno de Montana había sido ocupado por una sofisticada organización terrorista nacional liderada por Marcus el ingeniero Black, un exoficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército que había transformado un búnker abandonado de la Guerra Fría en una fortaleza inexpugnable. Durante 6 meses, el asedio se prolongó sin solución. La fortaleza controlaba la única ruta de acceso al Valle de los Tres Ríos, donde aproximadamente 10.000 residentes de pequeñas comunidades montañosas habían quedado aislados de los servicios de emergencia y las líneas de suministro. La organización terrorista había tomado como rehenes a 50 agentes federales durante el asalto inicial, imposibilitando las tácticas de asalto tradicionales. El mayor activo del enemigo era el propio Marcus Black, un brillante ingeniero militar que dirigía la defensa desde un puesto de mando fortificado dentro del complejo del búnker. Los analistas de comportamiento del FBI indicaron que eliminar a Black provocaría el colapso de toda la organización, pero alcanzar su posición parecía imposible por medios convencionales. El sargento Michey declaró a la coronel Patricia Iron Lady Jackson durante la sesión informativa de emergencia en el Centro de Mando Táctico del FBI, establecido fuera del Parque Nacional Glacier. Se le asigna al equipo de francotiradores Alfa para la Operación Longot.
Su misión es proporcionar apoyo de fuego de precisión a los equipos de asalto federales que intentan abrir una brecha en el complejo del búnker. Sara estudió los mapas tácticos con la intensa concentración que la había caracterizado durante toda su carrera militar. El búnker estaba situado en un afloramiento rocoso a 3.520 metros de la posición de tiro oculta más cercana, mucho más allá del alcance efectivo de la mayoría de los sistemas de francotiradores y al límite absoluto incluso de los rifles de precisión más avanzados. 8 meses después, las controvertidas teorías de Sara se pondrían a prueba en las circunstancias más difíciles imaginables durante el asedio del Cañón del Diablo. Un estratégico paso de montaña en el accidentado terreno de Montana había sido ocupado por una sofisticada organización terrorista nacional liderada por Marcus el ingeniero Black, un exoficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército que había transformado un búnker abandonado de la Guerra Fría en una fortaleza inexpugnable. Durante 6 meses, el asedio se prolongó sin solución. La fortaleza controlaba la única ruta de acceso al Valle de los Tres Ríos, donde aproximadamente 10.000 residentes de pequeñas comunidades montañosas habían quedado aislados de los servicios de emergencia y las líneas de suministro. La organización terrorista había tomado como rehenes a 50 agentes federales durante el asalto inicial, imposibilitando las tácticas de asalto tradicionales. El mayor activo del enemigo era el propio Marcus Black, un brillante ingeniero militar que dirigía la defensa desde un puesto de mando fortificado dentro del complejo del búnker. Los analistas de comportamiento del FBI indicaron que eliminar a Black provocaría el colapso de toda la organización, pero alcanzar su posición parecía imposible por medios convencionales. Sargento Michei, dijo la coronel Patricia Iron Lady Jackson durante la sesión informativa de emergencia en el Centro de Mando Táctico del FBI, establecido en las afueras del Parque Nacional Glaciar. Se le asigna al equipo de francotiradores Alfa para la Operación Longot. Su misión es brindar apoyo de fuego de precisión a los equipos de asalto federales que intentan abrir una brecha en el complejo de búnkeres. Sara estudió los mapas tácticos con la intensa concentración que la había caracterizado durante toda su carrera militar. El búnker estaba situado en un afloramiento rocoso a 3.520 metros de la posición de tiro oculta más cercana, mucho más allá del alcance efectivo de la mayoría de los sistemas de francotiradores y al límite absoluto incluso de los rifles de precisión más avanzados. El sargento mayor Davis, quien había volado desde Camp Pendleton específicamente para esta operación, se mostró escéptico sobre el despliegue de Sara. Michei, esto no es un ejercicio de entrenamiento. Estará bajo observación constante de observadores enemigos, recibiendo fuego desde múltiples direcciones y operando en condiciones ambientales que pondrían a prueba incluso a nuestros francotiradores más experimentados. Esos temblores de tensión podrían comprometer toda la misión. Pero Sara había pasado meses desde su graduación desarrollando técnicas de respiración y controles biomecánicos que realmente pudieran aprovechar las respuestas de su cuerpo al estrés para mejorar su precisión en lugar de disminuirla. Sargento mayor, entiendo los desafíos, pero también he analizado los requisitos balísticos de esta misión y creo que puedo disparar con precisión, algo que otros no pueden. La misión comenzó antes del amanecer de una despejada mañana de martes en las montañas rocosas de Montana. Sara y su observador, el cabo Marcus Eagleye Williams, se dirigieron a la posición de tiro avanzada, un afloramiento rocoso designado como puesto de observación Bravo, que proporcionaba la única línea de visión clara hacia el centro de mando del búnker. La posición estaba brutalmente expuesta, ofreciendo una cobertura mínima y obligando a Sara a permanecer inmóvil durante horas mientras las patrullas enemigas buscaban al equipo de francotiradores del que les habían advertido las comunicaciones interceptadas. «Phantom, aquí Eagley», susurró Williams a través de su telescopio mientras establecían su posición oculta. «Tengo visibilidad del centro de mando del búnker. Alcance: 3.520 m. El viento es variable, de 8 a 12 mph del noroeste, cambiando al oeste-suroeste. Temperatura: 5 grados centígrados. Presión barométrica: 76,5 centímetros. Sara ajustó su mira y estudió el objetivo a través de su óptica Night Force.
El disparo estaba al límite de la capacidad de su rifle, lo que le exigía tener en cuenta la caída de la bala, la deriva del viento, el efecto Coriolis y las condiciones atmosféricas con una precisión matemática sin margen de error. Ojo de águila. Estoy leyendo los mismos datos ambientales. Pero hay algo más. Detecto corrientes térmicas que suben desde el fondo del valle y que afectarán la trayectoria de la bala. El disparo es posible, pero requiere compensar variables que no están en ningún manual. Sara pasó la siguiente hora realizando los cálculos balísticos más complejos de su carrera. Los 3.520 metros requerirían que su bala viajara más de 4 segundos antes del impacto, tiempo durante el cual se vería afectada por múltiples capas de viento, la caída gravitacional y las condiciones atmosféricas únicas de las tierras altas de Montana. Pero el mayor desafío de Sara no eran las matemáticas. Era la presión psicológica de saber que miles de vidas dependían de su capacidad para controlar las respuestas de su cuerpo al estrés. Fantasma. Tenemos movimiento en el centro de mando, informó Williams. El objetivo es visible, pero solo de forma intermitente. La ventana de oportunidad parece ser de aproximadamente 30 a 45 segundos, cuando el objetivo realiza sus comunicaciones por radio cada hora con sus posiciones avanzadas. Sara sintió el familiar hormigueo en las manos, que indicaba la respuesta de su sistema nervioso al estrés extremo. Pero en lugar de luchar contra la sensación, comenzó a implementar las técnicas biomecánicas que había desarrollado para transformar los temblores en una mayor percepción sensorial. Adquisición de objetivos con vista de águila en 5 minutos. Necesito que me proporciones actualizaciones ambientales continuas. Cualquier cambio en la velocidad, dirección o condiciones atmosféricas del viento podría afectar la trayectoria. Durante las siguientes horas, Sara mantuvo su posición de tiro mientras las patrullas enemigas registraban los alrededores en busca del equipo de francotiradores del que les habían advertido sus comunicaciones federales interceptadas. La presión psicológica era enorme. Cualquier movimiento podía revelar su posición, pero permanecer inmóvil durante periodos prolongados le causaba fatiga muscular que podía afectar la precisión del disparo. Pero Sara se había entrenado precisamente para este escenario, desarrollando técnicas de meditación que le permitían mantener una quietud perfecta mientras mantenía su mente hiperactiva a los cambios ambientales. Fantasma. Esto es Águila L. El objetivo se está posicionando para su comprobación de comunicaciones. El alcance permanece sin cambios a 3.520 metros. El viento ha cambiado a 16 km por hora del oeste. Tienes unos 40 segundos para el disparo. Sara sintió que se le aceleraba el corazón al localizar el objetivo con su mira telescópica. Marcus Black apenas era visible a través de la ventana de observación reforzada de su búnker de mando, una pequeña figura a una distancia casi incomprensible. El disparo requería una precisión que traspasaba los límites de lo físicamente posible con la tecnología actual. Águila L. Estoy compensando el cambio de viento y calculando la nueva trayectoria. El disparo aún es posible, pero el margen de error es prácticamente nulo. La respiración de Sara se ralentizó hasta alcanzar el ritmo controlado que había perfeccionado durante meses de entrenamiento. Sus manos, que sus instructores temían que temblaran bajo presión, estaban absolutamente firmes. No porque los temblores hubieran desaparecido, sino porque había aprendido a sincronizarlos con su ritmo cardíaco y su respiración para crear una estabilidad superior a la normal. Objetivo localizado. Aviso de viento confirmado. Alcance confirmado. Secuencia de disparo iniciada. Los cálculos matemáticos necesarios para los disparos a 3.520 metros fueron asombrosos. Sara tuvo que considerar la caída de la bala de aproximadamente 3.000 centímetros a lo largo de la distancia. Una deriva eólica de casi 150 centímetros con condiciones atmosféricas variables. El efecto Coriolis, que causaba una deriva adicional debido a la rotación terrestre. Las variaciones de temperatura que afectaban la combustión de la pólvora y la velocidad de la bala, los cambios en la presión atmosférica, la alteración de la densidad del aire,
las corrientes térmicas que ascendían desde el fondo del Valle de Montana y los efectos de la altitud a 1824 metros sobre el nivel del mar. Pero la mente de Sarah procesó estas variables con la precisión computacional de una supercomputadora, integrando datos ambientales con matemáticas balísticas para calcular una solución de disparo que existió solo unos segundos antes de que las condiciones cambiaran. «Disparo disparado», susurró Sarah al micrófono. La bala salió del rifle de Sarah a 890 metros de altura, iniciando un viaje que tardaría 4,2 segundos en completarse. Durante esos segundos cruciales, el proyectil de 250 granos siguió un arco balístico que lo transportó a través de múltiples capas de viento, gradientes de temperatura y el aire enrarecido de la montaña, poniendo a prueba todos los aspectos de los cálculos de Sarah. Sarah permaneció inmóvil, con la vista fija en la mira, observando al objetivo a través de la retícula mientras Williams seguía la trayectoria de la bala con su telescopio. Tiempo de vuelo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Williams contaba hacia atrás mientras vigilaba el búnker con su óptica. Exactamente 4,2 segundos después de que Sarah disparara, la bala impactó en el centro de mando de Marcus Black con una precisión devastadora. El objetivo fue eliminado al instante y el efecto psicológico en la organización terrorista fue inmediato y catastrófico. Objetivo abatido. Impacto confirmado. Gritó William. Fantasma. Ese fue el disparo mortal confirmado más largo que he presenciado. El objetivo está neutralizado. Pero la verdadera medida del éxito de Sarah no fue solo la eliminación de un solo objetivo. Fue el impacto estratégico de esa bala perfectamente colocada. A los pocos minutos de la muerte de Marcus Black, la coordinación defensiva del búnker comenzó a colapsar mientras los comandantes subordinados luchaban por mantener el control sin su brillante líder. Fantasma e Agley, aquí Overbach, llegó la voz del comandante táctico del FBI que supervisaba el complejo del búnker. Estamos observando una gran confusión en las posiciones enemigas. Múltiples posiciones defensivas están abandonando sus puestos. La defensa del búnker parece estar derrumbándose. Durante las 2 horas siguientes, Sarah observó a través de su telescopio cómo el asedio de 6 meses se desmoronaba a una velocidad asombrosa. Sin la experticia en ingeniería de Marcus Black coordinando sus esfuerzos, los defensores terroristas no pudieron mantener su sofisticada estrategia defensiva. Los equipos de asalto federales, que habían sido repelidos docenas de veces, encontraron repentinamente brechas en las defensas que les permitieron avanzar. A todas las unidades, aquí está el mando, anunció el coronel Jackson por la red táctica. El búnker ha sido penetrado. Las fuerzas hostiles se están rindiendo en masa. Los 50 rehenes han sido recuperados con vida. El asedio ha terminado. Repito, el asedio ha terminado. La liberación del Valle de los Tres Ríos procedió con una velocidad asombrosa tras la caída del búnker. Los 10.000 residentes que habían estado atrapados durante 6 meses finalmente fueron reconectados con los servicios de emergencia y las líneas de suministro. Los agentes federales retenidos como rehenes fueron liberados ilesos y la amenaza terrorista nacional que había paralizado la región fue eliminada. Pero quizás el resultado más significativo fue el reconocimiento de que el controvertido enfoque de Sarah para el tiro de precisión había logrado algo que la doctrina policial convencional consideraba imposible. El sargento Michey y el coronel Jackson dijeron cuando Sarah y Williams regresaron al centro de mando táctico del FBI. Lo que logran hoy será estudiado por tiradores federales durante generaciones. Un disparo letal a 3.520 metros en estas condiciones no es solo excepcional. Es una redefinición de lo que es posible en el tiro de precisión. El sargento mayor Davis, quien inicialmente se opuso al despliegue de Sarah debido a sus temblores de estrés, fue el primero en felicitarla al completar su informe de misión. Michey, te debo una disculpa. Lo que interpreté como una debilidad fue en realidad una adaptación que te hizo más eficaz bajo presión. La respuesta de tu sistema nervioso al estrés mejoró tu percepción sensorial en lugar de degradarla. El cabo Williams, quien había estado observando a Sarah durante el disparo histórico,
no pudo contener su asombro. Señora, llevo 5 años como observadora y nunca había visto nada parecido. No solo realizó un disparo imposible. Calculó variables que la mayoría de los francotiradores ni siquiera saben que existen. Pero la mayor satisfacción de Sara provino de un simple mensaje que recibió del alcalde de Cedar Falls, la ciudad más grande del Valle de los Tres Ríos. Gracias por traer a nuestras familias a casa sanas y salvas. El disparo mortal de Sara desde 3.520 metros se convirtió en la muerte confirmada por un francotirador más larga en la historia de las fuerzas del orden nacionales, superando todos los récords anteriores por más de 800 metros. Pero lo más importante es que su éxito impulsó una reevaluación fundamental de cómo las agencias federales evaluaban a los candidatos a francotirador. Las técnicas que Sara había desarrollado para controlar las respuestas al estrés y utilizar una mayor conciencia sensorial bajo presión se incorporaron al FBI y a otros programas federales de entrenamiento de francotiradores. Su enfoque de optimización biomecánica se conoció como Protocolo Fantasma y revolucionó la forma en que los tiradores de precisión se preparaban para el tiro a distancias extremas. Pero quizás el cambio más significativo fue comprender que lo que parecían limitaciones fisiológicas podían ser, en realidad, ventajas si se entendían y controlaban adecuadamente. Los temblores de Sara, que casi habían puesto fin a su carrera como francotiradora, demostraron ser indicadores de una mayor sensibilidad del sistema nervioso que podía aprovecharse para un rendimiento superior. Hoy, la sargento mayor Sara Panton Michey dirige el programa de investigación de puntería avanzada del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, donde desarrolla las técnicas y tecnologías que capacitan a la próxima generación de tiradores de precisión. Su disparo histórico en las montañas rocosas de Montana se recuerda no solo como un logro individual, sino como prueba de que las respuestas del cuerpo humano al estrés pueden transformarse de limitaciones en capacidades. Y cuando los jóvenes marines le preguntan cómo logró un disparo que todos decían imposible, Sara siempre les da el mismo consejo: nunca dejes que nadie te diga que las respuestas naturales o las debilidades de tu cuerpo son tu propia naturaleza. Cada temblor, cada aumento de la frecuencia cardíaca, cada indicador de estrés es tu sistema nervioso, que te proporciona datos. Aprende a interpretarlos, controlarlos y utilizarlos. A veces, lo que te hace diferente es precisamente lo que te hace capaz de lo imposible. Porque a veces la persona que todos creen que temblará bajo presión es precisamente la que se mantendrá firme cuando más importa. Y a veces, el tiro más difícil de la historia lo hacen manos que otros creían que nunca dejarían de temblar.